Mas, sin embargo, pues el Señor me dio la gracia de servirle hace 36 años en un ministerio que se llama Sanación y Liberación. Como a los 6 años sufrí un cáncer. Aquí en la garganta era como uno dice muy vulgarmente, una bola. El médico le dice a mi mamá, no hay nada que hacer. Pues a mí un sacerdote me dice, usted tiene un don muy grande, ¿sí? No lo vaya a desperdiciar. Estando en una Eucaristía con él, una mujer se me viene encima, pues a golpearme y me tumbó. Pero el padre lo único que quedó fue mirando y me dijo, ese es el don. Empecé a experimentar cosas como gente que se le arrimaba a uno y se caía, o personas que llegaba a uno y empezaba a hacer una oración, por ejemplo el Magnificat, y empezaban a vomitar. O sea, para mí era muy extraño. Para el señor Fidel Cadavid, que es el obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro, que me ha apoyado en este ministerio hace muchos años, me ha enviado a 2 cursos de exorcismo y liberación al Vaticano. Hola familia, ¿cómo están? Un abracito muy grande. Bueno, qué alegría de nuevo con un nuevo testimonio que nos trae el Señor. Otro regalito de Dios. El de hoy, como todos, es muy especial. Exactamente. Si tú quieres y sientes en el corazón que quieres darle gloria a Dios a través de tu historia, muy sencillo. Nos escribes un correo electrónico al correo, ¿cómo es? Se me olvidó. Hola, Hola, arroba. regalametuhistoria.com. Pero primero les digo yo, bienvenidos a Regálame tu historia, porque aquí llega personas nuevas todo el tiempo y muchas veces dirán, Este canal es de qué? Regálame tu historia es un canal hermoso que Dios nos ha regalado para contar historias, testimonios de vida, donde se muestra la gloria de Dios a través de lo que ha hecho en cada una de estas personas. Así no son solo historias y ya, no es Sí, la gloria de Dios en tu vida, en tu conversión, en tu tribulación, en tu vida en general. y le regala esperanza, ilusión a muchas personas que pueden estar perdidas, que no conozcan de Dios, que no sepan que hay oportunidad, que hay una luz realmente y se pueden sentir perdidos en algún momento. Bueno, familia, antes de darle entrada a nuestro invitado hermoso de hoy, yo les quiero recordar de nuestra peregrinación. Solo quedan 10 cupos. Es una peregrinación que se va a realizar a Medjugorje. Vamos a estar 2 días en Barcelona. Vamos a estar el resto de los días en Medjugorje. Es del 5 al 16 de noviembre de este año 2026. ¿Qué vamos a hacer allá? Vamos a hacer un retiro de sanación interior desde el vientre materno con penitencia por amor. Nos acompaña Janet y Clarita, las de la Fundación Creo, donde nació este proceso hace más de 20 años, el sacerdote que las acompaña a ella y nosotros. Quedan 10 cupitos, qué rico, que hagan el esfuerzo, díganle a María que los lleve por favor, quedan unos 10 cupitos para darse en esa oportunidad de que el Señor entre en ese corazón y en esas heridas que tal vez no los dejan tener ese presente que Él pensó para ustedes. Exactamente. Y comenzamos en Barcelona, en el en la Basílica, perdón, de la Sagrada Familia y el Santuario de San José de la Montaña. Espectacular, espectacular este comienzo. Sí, bueno, les vamos a dar el teléfono, el contacto de la persona que se está encargando de toda esta logística. Por acá nos vemos entonces. Ahora sí, suscríbanse al apostolado, mensajes bien hermosos a nuestro invitado Einar y a compartir este regalo que Dios les está dando el día de hoy. Einar, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, es un placer saludarles en el nombre de Dios. Dios Bueno, nos da la disponibilidad a todos para que le demos la honra y la gloria a través de lo que cada uno hace. Y eso es todo lo más importante, que estemos disponibles. Dios no necesita más nada. Estamos Ay, sí. disponibles. Y Egnar que está operado, mira, está operadito ahí sentado en la rodilla, pero le dio ese sí al Señor. Entonces, agradecerte por estar aquí, dándole gloria a Dios a través de tu historia. por esa generosidad que está en un proceso de recuperación, pero dijo que sí. ¿Por qué? Pues porque quiere darle ese sí al Señor primero y que por medio de esta historia muchos se puedan enriquecer y ver de pronto sí, como esperanza. Bueno, queremos, antes de darle la entrada pues a Aina, quisiera que comenzáramos con una oración, si les parece. En el nombre del Padre, del Hijo, El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana queremos entregarte nuestro corazón. Enséñanos a amar nuestra mente. Enséñanos a conocerte y a saber
te entregamos nuestro espíritu, que seamos tuyos, te entregamos nuestra alma para que te sumerjas en ella y te entregamos todo nuestro ser para que sea el lugar donde habitas. Aquí estamos y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos impulse y que Él sople para que este momento nos dé la vida de Dios, para que este momento nos ponga frente a Dios y para que este momento sea suficiente en nuestro corazón de darle más a Dios, de entregarle más a Dios. Con la intercesión de la Inmaculada Virgen María, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Amén. 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 En nombre del Por Padre, el del Hijo Hijo, y del el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, Egnar, entonces como te decíamos antes de empezar, este espacio es tuyo. Vamos a dejar que el Espíritu Santo pues obre a través de ti y pues deje aquí lo que Él quiere dejar. Nosotros como instrumentos, tú como instrumento de Dios, pues vamos a solo a disponernos, vamos a estar acompañándote y de pronto por ahí una que otra intervención que hagamos. Pero comienza por donde tú quieras. Bueno, el nombre mío completo es Egnar de Jesús Benítez Montoya. Yo nací en un pueblo de suroeste antioqueño, Caicedo, Antioquia. Nací el 6 de abril del 1975, o sea que tengo 51 años. Y bueno, mi padre, mi madre, personas creyentes, pero del común. Digo que del común, pues porque de una u otra manera eh, la mayoría de la gente se declara creyente, pero es una manera de creer a veces muy superficial que no permite verdaderamente ahondar en el amor de Dios como debería de ser. Mas, sin embargo, pues el Señor me dio la gracia de servirle hace 36 años en un ministerio que se llama Sanación y Liberación. Es un ministerio que no fue planeado por mis caprichos, ni porque yo quisiera, ni porque algún día dentro de mis propósitos personales yo dije, voy a ser misionero, me voy a dedicar a ese ministerio de la sanación o la liberación, ¿no? Fue todo lo contrario. Era algo que yo no creí jamás que en mi vida iba a pasar, a suceder o que iba a tener esta experiencia. Pero más sin embargo, desde muy niño todo apuntaba a que Dios quería algo conmigo, pues no sabía qué, pero lo quería. Em, yo nací en una vereda. Antiguamente uno no nacía casi en los hospitales. Las parteras era quien los ayudaba a nacer aún. Y yo nací en una vereda y me ayudó a nacer una señora y mi mamá tenía unos problemas de influencia, algo que la perturbaba, presencias muy negativas y ella me cuenta que era algo demasiado asustador para ella porque estaba sola en la casa y entonces la única manera como ella hacía que yo, que esta presencia dejara de perturbarla porque le golpeaba el techo durísimo. Ella decía, lo único era que le pellizcaba y, y le hacía llorar a usted y con el llanto suyo se iba. Tiene, bueno, yo estuve en dos cursos de exorcismo en el Vaticano y los exorcistas decían que un niño solo con decir Ave María o Padre Nuestro, un niño puede hacer que un mal espíritu se vaya. Y alguien le preguntó que por qué nosotros rezábamos tanto y el mal no se iba tan fácil de nuestra vida. Y la respuesta era que los niños tenían tan limpio el corazón que cualquier oración, por breve o por corta que pronunciaran, eh, era muy poderosa La por lo pureza, que correcto. ellos eran seres muy transparentes.
qué belleza. Bueno, mi mamá decía que me hacía llorar, ella jocosamente me dice, yo creo que usted de chiquito expulsa demonios, pero me lo decía muy jocosamente porque definitivamente pues ella es la que me cuenta todo, me lo contaba y me decía, yo antes de bautizarle fui frente al altar donde el Padre ofrece la Eucaristía y le dije al Señor, si lo tiene pues para algo, entonces aquí te lo pongo, Señor, y si no, llévese. El caso es que ella dice que hizo una especie de ofrecimiento antes de bautizarme y después, como a los 6 años de edad, mm, sufrí un cáncer. Fue una cosa tremenda. Aquí en la garganta era como uno dice muy vulgarmente una bola, pero eso tiene su nombre técnico a nivel de medicina. El caso es que Sí. yo recuerdo los procedimientos, la primera vez que me sacaron como algo de ahí, como materia, algo. El médico me dice, mm, no, es que, le decía a mi mamá, yo le escuché, pues ya estaba de 6 años y he tenido buena memoria. Le escuché cuando le dijo, no, no hay nada que hacer, lléveselo para que estos días esté bien con usted. Ay, tan El chiquito. caso es que después de ir donde ese señor, la fiebre se volvió muy agresiva conmigo y yo llevaba ya unos 4 meses que no comía porque el dolor era impresionante, entonces solo me mojaban la Ah, boca con unos algodoncitos. Pero mi mamá en medio del desespero pues volvió a recurrir a la oración que hizo en el altar allá mientras, eh, el día que me iban a bautizar. Y ese día ella llega y con tanto desespero por la fiebre me coge en los brazos y le dice al Señor, bueno Señor, si va a ser para algo bueno, pues sánelo, si no, lléveselo. Entonces, mm, mi mamá sufría porque mi papá, que en paz descanse, desde que nací no tenía un afecto especial por mí. Entonces ella decía que somos 5 hijos y tenía un afecto especial que le permitía estar más preocupada por mí. Eh, en ese momento éramos 4 y ella me dice que sufría tanto por mí que le dijo al Señor, bueno, si ha de ser para algo bueno, te lo entrego y si no, lléveselo. Me dice ella que una tía le dice, ¿cómo le ocurre decirle eso? Dígale, sánelo. Pero mi mamá dijo, no, no lo veo sino para lo que Dios quiere hacer. se abandonó a su voluntad. Entonces, sí, mi mamá dice que a los 2 días Mm. empecé a mejorar Ay, qué belleza. de una manera notoria. Ella decía, tenía la misma bola ahí pegada al cuello, pero la fiebre se fue, que era lo que más le mantenía a ella preocupada. Dice que me ofreció algo de comer y comí. Oh, Y empecé a jugar, me mostró un balón que me ha gustado y empecé a jugar fútbol. Entonces a ella le parece impresionante ver como un esquelético andante por ahí con una bola y no se sabía si la cabeza la tenía aquí. Ella dice, era impresionante verlo flaquito porque todo el mm, tiempo que duró sin comer, pero lo veía jugando. Pero yo me mejoré bastante. Yo tuve muchos contratiempos de niño con mi padre, bastantes contratiempos. Tengo que decir que eso me llenó de mucho dolor. claro. O sea, crecía con un resentimiento horrible. Tanto que yo recuerdo que yo estaba en la escuela y no me sonreía, nunca me sonreía. A mí solamente habían el género femenino, si me arrimaba y me hablaban, eran las únicas personas que toleraba. Pero, por ejemplo, si a mí se me acercaba
del género masculino, alguien resultaba peleando. Era muy Ay, no. agresivo, bastante. Del dolor que tenías en el corazón. Mm, sí, sí, totalmente. Tenía tanto dolor que, pues no, yo creo que no lo he dicho en otras ocasiones, pero hoy lo voy a decir. Bueno, si de pronto lo dije en alguna vez, llegó un momento en que cuando eso, creo que estaba la guerra de narcotráfico y yo sentía que dentro de mí quería estar en esa guerra, quería ser de ellos. O sea, me llamaba mucho la atención las armas, todo lo que tuviera que ver con maldad y a veces deduzco porque hay tanta gente que es capaz de destruir a otros. Tuvieron que haber vivido una niñez muy cruel con alguien. Total. Y yo crecía con ese dolor, tanto que yo miraba, iba y en esa época había una violencia tremenda en ese pueblo y mataban a alguien y yo solo, créame que por burlarme me iba a ver los cadáveres, pero no entendía por qué. Un día fui en esa tónica a ver una persona como con el deseo de ver cómo quedó, en fin, pero me sucedió algo muy diferente. Yo lo vi y me fui como preocupado, muy preocupado. Esa noche empecé a llorar mucho, pero mucho, eh, demasiado. Yo pensé que era un momento. Mi mamá me vio llorar, me dio agüita de sidrón, que para los nervios. ¿Y qué edad tenías, Einar? Eras 12 pequeñito. años, Ay, pequeñito. tenía 12 años. Yo lloraba de día y de noche, me encantaba el fútbol, yo hasta jugando fútbol estaba llorando todo el tiempo, Mm. lloraba todo el tiempo. No sabía qué era, me llevaron al psicólogo, él dijo, está bien, llévenselo a pasear unos días, pero para que se distraiga, en fin. Pero como los papás de antes no eran de eso de paseo, sino, pues mi papá dijo, ¿cuál pasear? Lo que necesita es trabajo. Entonces, bueno, todo siguió normal, me seguían enviando al colegio, pero un día de tantos que entré al templo, porque yo sí iba, pero obligado, iba condicionado por mi mamá, pero un día entré libremente. Por eso pienso que cuando las personas libremente deciden a Dios es de verdad. Eh, libremente entré del desespero que tenía y sentí mucha paz, no tranquilidad, paz. Y entonces, ¿qué hacía yo para no perderla? Estar todo el día ahí. Mm. Había una señora que rezaba, la otra, y a todos me les arrimaba, especialmente a uno, y le decía, eh, creo que allá está detrás de usted la rosa mística, en una Ujú. imagen pequeñita. Hermosa. Y ella me enseñó, fue la primera virgen que conocí, no, yo no sabía nada de la virgen, y ella fue la primera virgen que conocí. Me la mostró llorando sangre. Mm. Yo decía, ¿por qué llora sangre? Pero la señora no me supo decir tampoco, me dijo que un milagro, me enseñó a orarle, me enseñó. Si habían 7, 8 Eucaristías las que hubiesen, yo estaba ahí, en todas, por lo que sentía. Ujú. Yo salía del templo y volví otra vez a esa operación. Pero cuando ya llevaba un año haciéndolo, inmediatamente empezó a cambiar todo. Y no solo que yo salía y ya sentía la misma paz del templo, la sentía afuera, en mi casa, donde estuviera, sino que empezó a cambiar mi carácter, mi temperamento. Entonces empecé a ver a mi papá distinto, porque tenía pues, mucho resentimiento, rabia contra él. Pero recuerdo que un profesor me dijo, usted va, yo lo veo todos los días en mis. Bueno, si uno
todos los días va a misa, es porque todos los días en su corazón sufre una transformación de algo nuevo. Y ese día entendí que amar a Dios era hacerlo de Dios. Y lo primero que sentí fue perdonar a mi papá, mirarlo, entenderlo, porque el amor al prójimo no es otra cosa que entender su situación. Ese día entendí su situación porque no tenía empatía o porque no había un feeling conmigo, que era su hijo, pero lo entendí. A partir de todo eso empecé a entender que el amor de Dios, uno se daba cuenta si estaba no por sus emociones, sino si tenía la valentía de hacer lo que él pedía. Y empecé a disfrutar hacer todo lo de Dios. O sea, a, a las personas que nunca había perdonado, que miraba con tanto odio y que incluso había anotado en un cuadernillo, porque yo decía, yo crezco y van a probar. La venganza. Bueno, yo tenía venganza, sí, claro. Pero ya cuando los miré, incluso mi papá tenía una tienda de mercado y la gente que iba y allá a la tienda me empezó a decir, ¿usted cómo ha cambiado? Mm. Porque primero a mí, si me decían, tómese una foto, yo hacía mala cara, si me hablaban, yo hacía mala cara. Pero inmediatamente empezó a surgir de mí una amabilidad y empezó a surgir como algo diferente con la gente, un trato, un cariño. Eh, yo sentía lo que le pasaba a los demás, incluso le llegué a robar a mi papá sus cosas de la tienda para llevarle a la gente que estaba necesitada. Lo hice en varias ocasiones y eh, ese proceso a los 16 años se transformó en otra cosa. Yo tenía 15 años más o menos, sí, 15. Y pues a mí un sacerdote me dice en plena plaza de mercado. Yo estaba por allá vendiendo unos helados y él se quedó mirándome. Me dice, usted tiene un don muy grande, sí. No lo vaya a desperdiciar. La verdad, yo no le creí mucho al sacerdote, pues porque pues uno a los 15 años la autoestima la tiene muchas veces por el piso, porque es una etapa muy difícil y por otro lado porque en esa época no existían mucho los estímulos. Usted es Ujú. grande, usted es inteligente, usted vale, usted es el mejor, te queremos, te amamos, ¿no? Eso no se escuchaba. Eh, trabaje, estudie, Ujú. haga esto, deje la pereza, eran los estímulos. Y pues yo de tanto estar en la iglesia empecé a cantar. Desde los 12 años empecé a cantarle en la iglesia las misas a los sacerdotes. Como no sabía tocar ningún instrumento, pues, y conseguir quien cante en una iglesia es muy, muy difícil, pues el padre me dijo, si sabe cantar, cante, porque aquí nadie canta. Y bueno, era mejor que nada. Pero entonces, a mí me gustaba hacerlo, pero ahí en la iglesia sentí la necesidad de hacerlo y no sentí pena, no sentí pena. Todos los domingos cantaba, la iglesia llena, yo era el que cantaba a capela. No había micrófono, no había nada, estaba el micrófono el padre solamente, Qué todo era muy belleza. diferente, pero empecé a hacerlo. En una de esas Eucaristías, él estaba celebrando el padre que me dijo que tenía un don. Ese, bueno, yo en mi corazón pensaba si será verdad. Y él, estando en una Eucaristía con él, una mujer se me viene encima, pues a golpearme y me tumbó. Como dicen en el fútbol, me tacleó, el fútbol Ujú. americano. Yo
sentí susto, pero el padre lo único que quedó fue mirando y me dijo, ese es el don. Y entonces él cogió una medalla de San Benito, la llevamos por allá, le hizo una oración como de liberación, en fin. Me dijo, ese es el don. Y me dijo, te voy a invitar a un pueblo para que acampemos. Yo cuento todas estas cosas porque Dios le vale de cosas cotidianas. O sea, estoy seguro que Moisés no se levantó diciendo, y el Señor me va a hablar en la salsa ardiente y tengo que estar preparado. Mm, No, Dios habla en la cotidianidad, porque a veces esperamos cosas extraordinarias de Dios. No, ujú, Dios habla de una manera muy ordinaria. No, eso, las luces y las cosas y las apariciones que esperamos es más emocional y, y diría yo que es más de ego que de Dios. Cuando uno tiene mucho ego espiritual, quiere contar la gran aparición, lo vi, me habló, me tocó, y hay mucho. Pero a mí me pasaron cosas muy sencillas. Este padre me lleva, fuimos, acampamos, conocí un amigo, nunca lo volví a ver, Juan Guillermo, en Dabeiba, y la mamá estaba muy triste, pero yo no sé cómo noté su tristeza, que yo me quedé mirando y le dije, estás muy triste. Pero ella me dijo, ¿cómo sabe? Yo le dije, no, sencillamente sé que estás triste. La mujer me dijo, es que es diciembre y la única posibilidad de comprarle algo nuevo a Juan Guillermo era el marranito que está ahí en el corral, pero está mm. enfermo. Y bueno, dentro de mí resonaron las palabras del padre. Usted tiene un don, usted tiene un don. Yo simplemente dije, bueno, sí, le dije a Dios mentalmente, si tengo un don, lo normal es que ayudar al marrano es ayudar a la señora. Qué Y le dije, belleza. lléveme al marrano. Y yo me metí, no sé qué le dije al marrano, pero yo no le, yo lo hice privado entre el marrano y yo. La señora, bueno, se quedó mirándome y yo me fui. Pero esa noche no dormí porque yo dentro de mi corazón sentía que si, que si el marrano se moría, sucedía algo demasiado grave. Entonces, eh, yo esa noche me sentía rezar salmos. Cogí un pequeño libro, siempre llevo un pequeño libro de salmos. Hasta el día de hoy lo llevo, Ay, yo tengo ese librito. ¿sí? Sí, es Siempre lo lindo. llevo conmigo. Y toda la noche yo rezaba salmos. Y no, cuando fue de día, a las 6 de la mañana llegué allá. Y yo dije, bueno, la señora me abrió y me dijo, el animal comió a las 4 de la mañana. ¿Puede creer? Ay, Yo le dije, lléveme. Claro, estaba ahí de pie porque ya no se levantaba. Y a partir de ese momento, eh, digámoslo así jocosamente, de ese momento que se sanó ese animal por la oración, en mí entró una confianza. Todo el que me decía que tenía algo malo, yo pensaba que tenía un don y que si tenía ese don tenía que ayudar. No, no era por dinero, no era por nada, ayuda. Pero yo lo hacía de manera clandestina, no lo hacía pues públicamente, no, públicamente yo era cualquiera, de pantaloneta, de guayo, y vamos a jugar, yo me jugaba 4 partidos en la semana, estaba sentado con los amigos riéndome y gritando y haciendo cosas en la esquina o en la cancha o en el colegio normal. Si algún profesor me va a ver, dirá, claro, era horrible. Eh, pero, pero era normal, o sea, todo lo que estaba sucediendo dentro de la cotidianidad. Y cuando vi que sucedían cosas muy claras, a mí no se me olvida un día que un señor llegó casi sin mover la mano. Entonces yo le puse la mano y empecé a orar por él y le dije, el Señor te va a sanar, pero usted está confesado y me dijo, no, se le tiene que confesarse y está yendo a la Eucaristía el domingo. No, tiene que ir a Eucaristía. A los
20 días volvió y me dijo, voy muy bien. Y le dije, pero ya se confesó y me dijo, no. Entonces yo le dije, ah, si usted no se ha confesado y no está yendo a la Eucaristía, le puede volver el dolor. Y evidentemente le pasó eso. Claro. Entonces cuando yo vi que sucedían cosas tan puntuales, yo em, empecé a experimentar cosas como gente que se le arrimaba a uno y se caía, o personas que llegaba a uno y empezaba a hacer una oración, por ejemplo el Magnificat, y empezaban a vomitar, o sea, para mí era muy extraño, y sigue siendo extraño, o sea, no es que ya se volvió común. Eh, y entonces fui y le conté a un padre, ese padre me dice, después de todo eso, me dijo, usted debería irse para el seminario, porque le conté muchas cosas, ¿sí? Personas de flujo, de sangre, sin cura, personas que estaban en situaciones muy difíciles de enfermedad y bueno, y el Señor le sanaba. Yo le contaba, no, usted se tiene que ir para el seminario. Pero yo me fui al seminario, no porque yo dije que quería ser, o sea, yo sentía dentro de mí que quería servir, pero la verdad yo no sentía que quería ser un sacerdote. Sacerdote. Vocación sacerdotal, no. Sí, no, yo no. Dentro de mí había, yo le pedía dos cosas, siempre a Dios dos cosas. La primera era ser un buen cristiano y la segunda, eh, nunca ser malo, o sea, ser una buena persona. Tenía mucho miedo a volver a sentir lo que sentían. Entonces yo le decía que nunca vuelva a sentir eso y que sea un buen cristiano. Yo sentía que para mí un buen cristiano era hacerlo de Dios. No era una etiqueta, no. Era muy joven, pero sentía que quería ser como él. O sea, dentro de mí yo quería ser bondadoso, porque era lo que veía en la Biblia cuando leía. Yo quería ser misericordioso. Yo no quería ser rencoroso. Mi trabajo interno era ese, ser esa persona. A mí no me descrestaba ser sacerdote, me descrestaba ser bondadoso, más que ser sacerdote. Mm, No sé por qué, no sabría explicarlo hoy por qué, pero Eh, me sigue descrestando eso, sí. Eh, Porque yo sentía que cambiar un defecto me costaba mucho. Entonces, yo vivía entretenido en mis cambios. Yo no vivía entretenido en quién me miraba, por eso nadie sabía. Si usted hoy pregunta a mi pueblo por mí, hasta que vivía ahí, ¿quién era? No? La persona que jugaba fútbol, que andaba para arriba y para abajo, eh, con los amigos, que algo muy curioso me pasaba. Yo iba a las discotecas, cuando eso no bailaba uno reggaetón, sino que la salsa, el merengue, el tropicombo, que el combo de las estrellas, quiero sentarme contigo en la yerbita. Esas cosas, y aparentemente era sano, pero yo me acordaba en medio de lo que estaba, no he rezado el rosario. Porque a mí el rosario me lo enseñó a rezar el, el que era como el portero del colegio. Ese señor se llamaba Pedrito Caro. Y él me lo enseñó a rezar a los 12 años, hasta el día de hoy lo hago. Él me lo enseñó. Y cuando yo recordaba que estaba en pleno baile, bueno, allá bien contentico, me he rezado el rosario yo, cerraba mis ojos, estuviera donde estuviera, y y lo hacía el hacía. rosario. Ay, no, qué belleza. No era que me salía, no. Y me pasaba muchas veces, yo nunca escatimé, yo siempre fui normal. Pero donde estuviera, con la bulla que fuera, lo que la gente me decía, ¿por qué te quedaste callado de un momento a otro? No, estaba pensando aquí. A nadie le decía que estaba rezando el rosario. Y bueno, me pasó muchas veces toda la vida, todo el tiempo que he vivido, me ha pasado. Me han invitado a alguna reunión y todo el mundo contento y yo hoy no he rezado el rosario. En pleno cumpleaños, en plena fiesta de matrimonio, donde esté uno, porque yo trato de ser normal.
por lo que ustedes me decían al principio, eh, es para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios nos dice que uno no es más que un ser humano y que Él es el Señor. Entonces uno está a merced de lo que Él haga. Ujú. Ay, sí. Entonces, yo no intento impresionar a nadie, pues, es más, nunca contaba estas cosas y ahora último las he contado, pues, me han entrevistado en algunos lugares porque las personas que han tenido algunas liberaciones de maleficios o de brujería, las han entrevistado y a través de eso he llegado y me han preguntado, pues, y ha sido el tiempo, pero en los 51 años que tengo, creo que hace apenas 3 meses conté por primera vez em, este testimonio. Nunca había contado nada, siempre lo guardaba para mí, porque me da mucho miedo que el testimonio me vuelva soberbio o a veces quiere uno impresionar a las personas. No, es simplemente para decir que Dios caminó por estos lados y sigue caminando, pero de una manera muy sencilla. Entonces, esa ida al seminario me sirvió de muchas maneras. Allá mismo hubo una liberación a una persona que estaba en el servicio de la cocina, pero como sabía tanto, eso dio, no sé, desconfianza, como si yo supiera cosas raras. Entonces, eso me trajo problemas porque incluso llegué a hacer oraciones estando en el seminario y la gente iba ahí a buscarme. Aquí está la persona, que esto, que entonces me trajo muchos problemas y más bien no seguí en el seminario. Entendí que era una etapa, un ciclo y que tal vez dentro de mis pensamientos nunca estuvo como ser sacerdote, pero dentro del propósito de Dios sí estuvo para una formación que necesitaba, para un proceso que tenía que vivir, para lo que tenía que hacer. ¿Sí? Salido del seminario, duré como 2 años desubicado, muy desubicado, no encontraba empleo de nada. Fui a un lugar llamado Acarpiña, ya me dieron eh, una especie de trabajo como em, coordinador. Entonces eran 100 niños de la calle con alto riesgo social y cultural que uno atendía. Esos niños, hubo 10 que se volaron y yo llevaba un año ahí trabajando. Entonces, esos 10 niños, cuando los cogió la policía, dijeron, es que hay un coordinador que nos maltrata y dan el nombre mío. Llegaron allá a Bienestar Familiar, es muy celoso con sus niños y no permite que nadie los toque. Bueno, llegaron los abogados, todos ellos, la reunión, y bueno, me iban a llevar a mí como a la cárcel, pero me salvaron el resto de los niños porque dijeron que yo en ningún momento les había maltratado. Ya perdí como toda la, digamos así, la autoridad sobre ellos, entonces ellos me escupían, me golpeaban. Yo tomé la decisión de salir de allá. Fue muy tremendo porque em, yo había buscado muchas veces trabajo. O sea, es una cosa impresionante lo que les voy a decir. Algún día me planteé yo por qué nunca he trabajado en más nada. Lo único que me resultó de trabajo fue con esos niños de la calle. De resto, yo busqué trabajo en colegios, en empresas, y hubo personas de por medio ayudándome y no se daba nunca, nunca, nunca. Entonces, a raíz de eso, yo salí de Acarpín, que así se llamaba, y me fui porque un sacerdote amigo mío, Luis Enrique Tobón Zuleta, él, bueno, el padre de Santa Fe de Antioquia, él se llama Luis Enrique Tobón, y me invitó y me dijo, venga, descanse unos días y oxigena, y mira a ver qué sigue. El mismo día llega una mujer que tenía a su hija de 21 años enferma de cáncer. Era una metástasis, una enfermedad muy tremenda y ella le había pedido la Eucaristía pues para que de una u otra manera ella pudiera como descansar.
pero el padre me mira y me dice, me va a cantar la misa. Yo en el seminario aprendí a tocar guitarra, yo hago música para Dios y escribo. Entonces, él me dijo, yo, es mañana a las 5. Yo le dije, no, yo no quiero más compromisos con la iglesia. Quiero ser un buen cristiano, pero no quiero más compromisos de que usted vaya, lea o vaya de acólito o cante en una iglesia, no. Quiero estar ahí abajo, normal. Entonces, ya el otro día, para esquivar ese momento con el padre, yo me fui a una convivencia con otro sacerdote, con unos jóvenes. Recuerdo que estaba frente a un río y le dije al Señor, bueno, yo no sé tanta cosa, que sanes de aquí, que sanes de allá, y esto tan difícil, y yo no tengo un lugar específico para mi vida, yo no sé para dónde voy. El caso fue que yo bajé y eran las 6:30 de la tarde, llegué al pueblo y el padre me estaba esperando con la guitarra y yo le dije, ¿quién le cantó? Y me dijo, lo estoy esperando a usted. Me pareció muy curioso porque el padre es chisparoso, afanado, él no es así de quedarse hora y media con la guitarra esperando a otro, ¿no? Bueno, yo fui, pero me dio mucho miedo ver la muchacha por el estado. Entonces, conciencialmente, la mamá dice, lleva 4 meses sin comer y solo toma agüita. Y yo me acordé y dije, ve, como yo. La muchacha no dejaba de mirarme. Entonces la señora termina la misa y me dice, usted no puede acercarse a ella, que ella quiere algo de usted. Pero como no hablaba, no decía qué. Entonces yo le dije a la mamá, bueno, yo le canto una canción. La muchacha con los ojos decía como no. Yo le dije, yo hace un año hice la última oración de sanación, ¿quiere que le haga una oración de sanación? Porque yo incluso había dejado de orar por los enfermos, de hacer lo que hacía, por estar allá en Acarpín, en ese lugar con los niños. El caso fue que al otro día era jueves y yo fui, le hice la oración, llevaba 3 horas ahí hablándole, orándole, no me acuerdo ni qué le dije, y ella se infló. Se le infló la cara, se le infló el pecho, el estómago. Entonces yo me asusté, yo dije, esto es muy raro. Y me fui, le dije a la señora, traigo un balde, la niña va como a vomitar. Y me fui con el padre, él me dijo, espere a ver qué pasa. Otro me dijo, no, se va a sanar. El caso es que yo volví en la noche y la muchacha levantó el cuello y me dice, hola, Egna. Yo me quedé mirándola y le dije, usted no y que no ha hablado. Entonces me dijo, me voy a sanar. Pero yo por dentro le respondí, yo creo que más bien se va a morir. Entonces ella me dijo, me voy a sanar. Al otro día fue más tremendo porque yo llegué y vi un gentío en la casa, hasta afuera de la casa había gente, el corrillo. Entonces la mamá, yo dije, se murió, velorio. Yo voy a ir a hablar con la mamá para no ir a pensar que yo le hice algo malo a esa muchacha. No, la mamá me vio y feliz. Venga, Inés, le muestro a Marisela, estaba comiendo frijoles, chicharrón, lo que aquí un desayuno como un calentado, una cosa tremenda. Entonces la gente dijo, él fue el que hizo la oración. Sí, bien, se me vino todo el mundo encima. Ah, ¿Sí? Y entonces yo salí corriendo porque yo ese día sentí susto, miedo. Yo me fui para donde el párroco y le dije al padre Diego Luis, se llamaba Diego Luis Rivera, padre, me voy para Medellín, yo no soy digno de esto, que se sanó. Y viene esa gente ahí detrás y el templo se llenó y el padre dijo, tiene que ir, no va para Medellín, van para el templo. La muchacha da su testimonio, yo me paro y les hablo de Jesús. Y eso todos los días era lo mismo. De la imposición de manos que hacía una de esas personas eran eh, 500 personas, 800 personas, eran demasiadas, ¿no? Yo ni recuerdo ni puedo calcular, pero más o menos. Es una iglesia que le cabían por ahí 1000, un templo.
un día terminando una de las, hubo sanaciones muy grandes, trombosis. Una mujer me llevó el bastón y me dijo, ya no lo necesito, y andaba arrastrando el pie y la mano. Muchas personas de cáncer, otras de espíritus. Era una cosa increíble, o sea, todavía lo recuerdo y es increíble. Yo terminé un día de haberle impuesto las manos a muchas personas y estaba extenuado. Entonces yo estaba en el Santísimo dándole gracias al Señor y una mujer por detrás me habla y me dice, hola Iña. Volteé, mira y la llevaban como 4 personas, iban con ella, o 3, algo así. Claro es que yo me enfoqué en la persona que llevar. Esa mujer me dice, no puedo ni comer, ni comer. Bendito. Entonces le dije yo, ¿por qué? No puedo ni coger la cuchara y si le digo qué más no puedo hacer, soy muy grosero, porque no se podía bañar, entonces no podía hacer sus necesidades personales. Entonces, y yo miré al Señor y le dije, ¿en qué me metí? Porque es muy teso, o sea, está fuera Claro. el control de uno, o sea, eso no es que uno tiene un don y uno controla, no. El, para mí que alguien tenga un don significa que Dios ha tomado el control de esa persona y esa persona ni siquiera sabe qué hacer. Si usted me pregunta hoy si tengo claro para dónde voy, yo no le puedo decir eso a usted, porque yo hace tiempos abandoné al Señor, entonces no le puedo decir, tengo pensión porque espero a los 70 años vivir en una casa por allá arriba en la montaña. No. El, el Evangelio de San Juan en el capítulo 3 va a decir, el viento sopla de donde quiere Mm. y no sabe a dónde va. Así son los que son nacidos del Espíritu. Ustedes, Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra. Sí, Dios no le da explicaciones a nadie, no. Usted solamente no le dijo a la Virgen María, mire, va a tener a su hijo y va a pasar. No le dijo, acepta o no acepta. Sí, no. El resto, Dios no nos tiene que decir a nosotros, oiga, para mañana le tengo esto, no. No le gusta el tarot por eso. Quiere que confiemos en que para mañana tiene algo muy bueno para ti, para mí. Entonces yo te puedo decir que cuando miré a la mujer, lo único que me ocurrió decir, en el nombre de Jesús, váyase caminando y se fue caminando. ¿A los cuántos minutos? Como a los 3 minutos. Yo solo le dije eso a la carrera por salirme ahí y decir alguna cosa y me fui para la sacristía y al final, cuando escuché los gritos, a partir de ese momento me empezaron a llamar de un lugar, del otro. Yo he viajado a muchas partes. Aquí en Colombia he estado en muchos lugares ejerciendo el ministerio de sanación, de liberación. Un señor Fidel Cadavid, que es el obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro, que me ha apoyado en este ministerio hace muchos años, me ha enviado a 2 cursos de exorcismo y liberación al Vaticano. Y a partir de eso, pues el Señor me dijo, o quiere más explicación. Entonces, Bendito Dios. entonces ya estamos a merced de su voluntad ahora con los podcasts y las cosas que, pues mucha gente lo llama a uno, oiga, pero entiendo que para el ser humano, a veces en medio de su dolor y de su angustia, lo más fácil es quién me puede ayudar, quién me puede dar la mano en esto, necesito esta sanación, esta liberación, entonces me tienen el teléfono lleno. Y lo triste, uno no le puede responder a tiempo a todos. Hay gente que es grosera y se enoja porque uno no le respondió cuando ellos dijeron. Pero de alguna manera Dios lo pone a uno en un ministerio de estos, pero también sabe a dónde, cuál es el momento oportuno donde lo va a poner frente a cada persona. Entonces yo he viajado, he salido de Colombia también a otros países
a ejercer el ministerio, pero Dios no tiene el afán que tiene el hombre, el afán que tiene el ser humano por sanarse, porque a uno le escribe demasiada gente, bueno, por mi hijo, por mi esposo, porque tengo una crisis económica, por una brujería, pero al final cada persona está viviendo lo que necesita vivir para encontrar su transformación. Nosotros los seres humanos somos muy olímpicos, muy eventuales, o diría uno, muy emocionales. Uno dice el terremoto, para mucha gente sacan conclusiones, Dios lo manda, Dios no lo manda, y de alguna manera lo único que tiene que surgir de todo lo que le sucede al ser humano es la reflexión que a todos nos tiene que transformar. Si usted tiene una enfermedad y de ahí no ha surgido una reflexión que transforme tu vida, no es tiempo de tu sanación. Si tienes un maleficio o una brujería y no, Dios no te ha liberado y eres de Eucaristía, de confesión, de rosario, de ayuno, y no te ha liberado, tal vez no ha surgido la reflexión que tiene que surgir de ese mal o de esa influencia o de lo que estés viviendo para que pueda llegar la auténtica liberación, porque hay mucha gente que son de misas, de rosarios, de comunión, de ayunos, pero internamente siguen guardando las mismas formas de ser, las mismas formas de vivir, las mismas actitudes, simplemente que se adormecen por el dolor. Hay gente que está en el hospital y su arrogancia se adormeció mientras sufrían físicamente, pero cuando volvieron a levantarse de ahí, la arrogancia volvió con más vehemencia. Entonces, eh, uno dice, sí, todo el mundo quisiera, venga a mi casa, hágame esto, porque el ser humano piensa que lo de Dios es mágico. Mm. Y, y lo de Dios no es mágico. Lo de Dios es un acto de amor, es fruto de una relación. ¿Por qué mágico? Porque la gente cree que Dios trabaja sin uno. El Mm. sabio decía, Dios hace casi todo y nosotros casi nada, pero Él no hace su casi todo sin nuestro casi nada. Entonces, todos tenemos frente a Dios algo que hacer y a veces pensamos que es llamar a alguien, buscar a alguien, contactar a alguien, los canales de YouTube, de, de TikTok, de Instagram están llenos de gente ofreciendo sanación, liberación, que eche la sal, que eche aquello, lo uno, lo otro. Y dentro de la iglesia, los sacramentales son muy válidos. ¿Sí? Dentro de la iglesia, los sacramentales son muy válidos, pero los sacramentales no pueden reemplazar los sacramentos. Hay personas que no se han casado y quieren una liberación. Mm. Hay personas que llevan años sin una confesión y quieren sanarse o quieren liberarse de una atadura económica. Y yo creo que la iglesia es muy sabia. Yo por eso vivo adherido a ella, porque de alguna manera, si no empezamos por aquellos principios ineludibles que el mismo Señor nos ha dado a través de los sacramentos, es muy difícil ayudarle a alguien, porque es que yo creo que los sacramentos como signos visibles que nos representan el amor y la grandeza y el poder de Dios, tienen que ser el inicio de todo proceso de sanación y liberación. Porque si usted no ha experimentado el perdón, no hay sanación. Si no ha experimentado el perdón, no hay liberación. Y si nos seguimos, pues vamos a tener que cansar a las personas contando todo. Pero es más o menos, hasta el día de hoy le sirvo a Dios a través de la iglesia. No hago exorcismos directamente porque yo solo puedo hacer oración de liberación y de sanación. El Mm. exorcismo es algo que la iglesia ha reservado a un sacerdote. En Colombia normalmente no se hacen muchos exorcismos porque en Colombia hay mucha brujería. Aquí se necesita mucha oración de liberación. Los exorcismos es más que todo en lugares donde el demonio tiene mucho, tiene mucha más
digámoslo así, más apertura porque el ser humano no invoca el nombre de Dios. Aquí en Colombia todavía se invoca el nombre de Dios. Ujú, Allí donde le dan licencia al demonio, no se necesita brujería, no se necesita hechicería. Donde hay pecado hay demonio, ¿sí? Donde hay pecado hay demonio. Entonces, yo creo que a veces no solamente el demonio entra en un lugar porque definitivamente allí alguien hizo un rezo o hizo una misa negra o hizo algún rito, ¿no? Donde hay pecado hay demonio. El ujú. demonio está actuando en lugares donde no se ha hecho nada de eso, pero que lo hemos invocado a través del odio, la ira, la rabia, el orgullo, la soberbia, el resentimiento. Entonces, yo no tengo canal así donde le ofrezca a la gente nada, porque mm, yo sé que allí donde hay intención de dinero, se pierde la intención de Dios. Es mejor que Dios se ocupe de las cosas de uno y uno se ocupa de las cosas de él. Pero no tengo así un canal donde yo estoy ofreciendo ayuda porque yo sé que necesitamos una reflexión muy grande los seres humanos y que Dios hagamos la oración que hagamos hasta que no aprendamos a reflexionar internamente, porque cuando el hombre es capaz de reflexionar o de meditar es cuando empieza a crecer. Por eso el dolor es muy necesario en la vida del ser humano. Que nos duela la vida es muy necesario porque el dolor induce a la reflexión. Cuando ahora me decía mi mamá de que alguien ayer fue a trabajar y cuando volvió a los 10 minutos que le había quedado algo no estaba en la casa ya y entonces decimos, yo sé que Dios tiene para esa persona algo nuevo, para todos los que les cayó la casita, tiene algo nuevo, para todos los que sufrieron algo, tiene algo nuevo, Dios no defrauda a nadie. Por eso uno frente a las catástrofes tiene que tener fe. Dios no defrauda. Haya sido como haya sido. Dios no nos defrauda. Simplemente, ¿cuál es la reflexión? Uno se enoja por muchas cosas, que no se debería enojar. Uno se llena de rabia, uno se llena de preocupación, de ansiedad, de angustia, tristeza, dolor. Por eso es que hay tanta enfermedad mental hoy en día. Porque esas enfermedades mentales, o que los psicólogos a veces llaman de comportamiento, es falta de una verdadera espiritualidad. Mm. Es la ausencia de Dios, que el pánico, lo que hay ahora. Entonces los psiquiatras y toda esa gente mandan droga para mantener controlado, pero ellos no curan, porque ellos hablan de la psicología como solo algo del alma, como un comportamiento del alma, de la psique, pero no hablan del espíritu, de la trascendencia de cada ser humano. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que reflexionar y que no es cogiendo un teléfono y llamando a alguien, vea, ayúdeme, quíteme esto. No, toda liberación, toda sanación empieza por cada persona. El reino de Dios está en cada uno de nosotros. Cuando seamos capaces de perdonar, de aceptar, de soltar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra rabia, nuestros resentimientos, nuestros apegos, Dios nos va a poder sanar y nos va a poder liberar. Ay, Egnar, no quería interrumpirte porque todos los mensajes y todo lo que has dicho, pues definitivamente es yo creo que lo que el Señor quiere dejar aquí. Eh, pero sí quería decirte que sí, a nosotros nos buscan muchas personas con demasiados problemas de brujería. Y como decías, aquí hay mucho de eso, demasiada brujería. Muchos matrimonios que están afectados por todo este tema de brujerías, muchas personas que están viviendo esto y nos escriben es muy angustiados porque no encuentran como lo que decías tú, quizás empiezan a buscar esa persona que les ayude y no encuentran a dónde ir. Entonces, por ejemplo, van aquí, por ejemplo, en Medellín, que van donde el padre Gerardo, Gerardo Piñeros. que van donde Carlos Cataño, pero pues son iglesias que están llenas, que no alcanzan ni siquiera que los atiendan o no alcanzan a tener un proceso. ¿Tú qué les podrías decir a todas esas personas que están busque aquí, busque allá, aunque aquí pues ya dijiste claramente por dónde empezar, pero
En medio de toda esa angustia y quizás haber intentado mucho, ¿qué les podrías decir tú como con todo este camino que Dios te ha permitido experimentar? La teología dice que el amor es la ausencia del mal y el mal es la ausencia del amor. Yo estoy convencido de una cosa, lo que cada persona está viviendo lo necesita. Y yo les decía, Dios no actúa sin, sin ti o sin mí, no es mágico. Cuando una persona hace filas y cosas de esas, está esperando algo mágico. Hay muchas personas que no han hecho la reflexión interna y no han entrado en estado de conciencia de decir, realmente el demonio en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio o en mi existencia personal se está alimentando de. Porque es que a nosotros nos da mucha lidia o nos da mucha dificultad entender y comprender que no todo lo que conocemos en la cabeza es suficiente para nuestra espiritualidad. Nosotros tenemos que entender y comprender que la medida de lo que es cada persona es por lo que lleva en el corazón. Si yo sé que los fritos me hacen daño, tengo la información, no me puedo comer un pastel de pollo, un arepe de huevo, un buñuelo, una cosa de esas fritas, o la chunchulla allá en Sabaneta, que a la gente le gusta tanto. Sabe, la gente sabe, por información, sabe que no debe comer eso, pero termina comiendo. Entonces, yo traigo a colación este ejemplo para decirte, hay muchas cosas a nivel espiritual que sabemos que no somos capaces de hacer. Yo puedo hablar del amor y no amar, tener conocimientos y definiciones sobre el perdón y no perdonar, tener conocimiento y definir qué es la paciencia y no ser paciente. Yo puedo definir la fidelidad y no ser fiel. Yo puedo definir a Dios y no tenerlo. Y es que a nosotros nos enseñaron a Dios en la cabeza. Entonces la gente le dice a uno, no, es que ya recé, ya hice esto, ya hice lo uno, ya hice lo otro. Entonces todo lo hacemos como algo mágico. Lo de Dios no funciona como algo mágico. Mire, lo de Dios funciona como un acto de amor. No es lo mismo cuando estamos impulsados de ir a una iglesia porque tengo una relación con Dios, a cuando uno está impulsado a ir a una iglesia por miedo, por desespero, por angustia, por un carro, por una casa, por un maleficio, por una enfermedad. Eso no es espiritualidad. La verdadera espiritualidad consciente es cuando somos capaces de amar. La mayoría de las personas que no han encontrado ayuda es porque en su corazón se volvieron incapaces de muchas cosas que Dios quiere. Entonces, sí rezamos, pero ese es más por el desespero que tenemos de las cosas mismas, Y que recibir porque algo. realmente yo tengo un amor especial por el Señor. Mire, lo dice San Juan de la Cruz, cuando uno ama, nada cansa, ni cansa, ni, ni se cansa, ni descansa. Y San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y la imitación de Cristo dice, cuando uno ama, nada es largo, nada es lejos, nada es pesado, nada es maluco. Si usted tiene hijos, ¿qué es difícil hacer por ellos? Póngase usted a mirar la gran diferencia entre la relación que tenemos con Dios y a veces con una persona. ¿Cómo por las personas es espontáneo? Hacemos cosas tan difíciles que ya no nos parecen difíciles. Hacemos cosas muy duras que ya no nos parecen duras. Porque el poder del amor
hace que aquello que sea amargo se vuelva dulce. Entonces, nosotros no tenemos el poder de amar. No hemos aprendido a amar. Fuimos diseñados por el amor, para el amor. Pero tristemente, el fracaso más grande de la humanidad es su incapacidad de amar. Como el ser humano no tiene esa capacidad de amar, por eso vivimos oprimidos, atados y dominados. Y la gente es, ¿y cómo me enamoro? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Uno ve que la gente se enamora del perro, del gato, los llevan encima, le aguantan el pelo, las babas, lo que tengan que aguantar, y no es maluco. Usted ve que el ser humano mm, no escatima ningún esfuerzo por un hijo. Uno se enamora del dinero, uno se enamora de una persona, un hombre, una mujer, uno se enamora del trabajo. ¿Cuántas horas pasa? Pero no hemos llegado a ese nivel de enamoramiento que verdaderamente Dios sea lo que estamos buscando, sino que Dios, ayer uno escuchaba los gritos de las personas en los que grababan por ahí, que la sangre de Cristo tiene poder. Padre Santo, o Señor, ayúdanos. Y bueno, las expresiones de las personas. Y uno dice, porque como personas, uno dice en la cabeza, uno lo primero que le viene es invocar a Dios, que nos lo enseñaron como una conveniencia para cuando estemos mal, pero no nos lo enseñaron como un acto de amor. Cada situación del hombre es una graduación en el amor. El sufrimiento sufra hasta que aprendas a amar. El sufrimiento no dura hasta que usted se encuentre a alguien. Yo estuve con un amigo, es más, el amigo que me acogió aquí en su casa, lo conocí porque él tenía un maleficio muy grande. Año y 2 meses duré con él, haciéndole oración de sanación y liberación. Y fueron 2 años, 1 año y 2 meses, donde el Señor le enseñó el amor. No estaba confesado, no iba a la Eucaristía, no hacía un rosario. Ahora es una persona que sin estar viviendo lo que vivió, va a una Eucaristía. Que sin estar viviendo lo que vivió, hace un rosario. Sin estar viviendo lo que vivió, es una persona que comulga. Sin estar viviendo muchas cosas. Entonces, el sufrimiento lo único que hace es, de alguna manera, capacitarnos en el amor. Una persona que aprende a amar el sufrimiento, sea el que sea, que es lo que normalmente escucha uno a las personas decir, ofrézcale a Dios. En pocas palabras, ofrecerle a Dios algo es amar algo que me está doliendo. Bueno, hágalo, vaya, hágalo. El que está en una clínica, ame estar ahí, ame cada día, cada tarde. El que está en una crisis económica, ame esta escasez, ame lo que no hay, ámelo, ofrézcalo. Y entonces Dios a nosotros nos permite eso y no es que no nos da respuesta porque la Eucaristía no tenga poder, no. Yo me atrevo a decir que nosotros, por no amar, le quitamos el valor a las cosas de Dios. Mire, en la Eucaristía hay gente que va todos los días a la Eucaristía y no pasa nada. La misma ira, la misma rabia, la misma tristeza, el mismo dolor, la misma angustia. Y ese es el signo de que a esa persona no la llevó Dios al templo, la llevó a una necesidad que quiere que cambie alguna situación. ¿Sí? Nosotros le hemos quitado poder y autoridad a las cosas de Dios porque no las hemos amado. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Porque la oración más poderosa que puede haber en la vida de una persona es la que haga con amor. El sacrificio más poderoso no es si se peló las rodillas subiendo a un lugar, el que haga por amor. Desde donde tenemos la coyuntura que no nos permite a nosotros romper verdaderamente con el mal y encontrar nuestra liberación, es que no hemos amado. La misma desesperación de la gente porque se le quite algo de encima es signo de que no está amando la situación. Lo primero que uno tiene que entender es que fue diseñado para el amor y Dios está permitiendo algo, un maleficio, una enfermedad, una situación dura, porque usted tiene que capacitarse en el amor. Podemos estar llenos en la cabeza de que
fuimos a diplomados, que hicimos esto, que estuvimos en Roma, que estuvimos en no sé dónde, que el perro, lo que sea. Si no aprendemos a amar, todo eso es puro cuento. Porque es como si yo fuera nutricionista y estoy más gordo que mis pacientes, no me sé sí, sé cómo enseñarles a alimentar a ellos, pero no me alimento bien. O ser psicólogo y estar más deprimido que mis pacientes. O ser un predicador de Dios y estar más vacío de Dios que la gente a la que le predico. Bueno, Y por eso viene, perdón mi amor, y por eso viene el enojo con Dios, porque como no recibo lo que pido y nos dicen, ujú, yo llevo un año, yo ya me cansé, porque yo llevo un año, 2 años en estas, rezo, hago esto, voy a esto, hago ujú. esto, pero no recibo, eh, Ya estoy cansado. ya estoy cansado. Entonces yo creo que lo que tú dices es lo que el Señor quiere dejar aquí. Y Es es, no porque dejes para ella, es. la gente volvió más, cuando a la gente a la hora de orar, volvió más importante su necesidad que Dios. Ujú, Va más necesitado de su necesidad que de la necesidad de Dios. ujú, Entonces, por eso hasta cuentan. ujú, En el amor no hay tiempo. Por eso dicen, llevo 2 años rezando, llevo ujú. un mes y nada, Y mi esposo no porque, vuelve, entonces ya me separo, sí, porque no volvió. porque su necesidad más grande no fue Jesús cuando fue a la iglesia, es que su esposo vuelve. Entonces, al Ujú. ver que no vuelve, entonces me decepciono de Dios, no me escuchó. Exacto. Y tal vez Dios, lo primero que le está enseñando a esa persona es apegarse. Suelte a su esposo, no es un Dios, Mm, no es un ídolo. Derribe de su corazón ese altar de ídolo que tiene ahí. Pero nosotros tenemos más necesidad de lo que pedimos de que de a quien se lo pedimos. qué belleza digna. Y los transformaciones más grandes en los matrimonios que hemos visto, que están aquí también hasta en Regálame tu historia, ha sido esas personas que no le piden a Dios que su pareja vuelva. Han sido esas personas que se dedicaron a orar por el alma de esa persona, por su corazón, por su conversión, que entregaron esa situación al Señor y que se abandonaron a su voluntad y se dedicaron más como a reconstruir ese templo, a ordenar esa vida espiritual, a orar por esa pareja. Y Dios, ahí sí, cuando como que esa persona ya se transformó y comprendió eso que tú estás diciendo, hemos tenido testimonios tan impactantes, Aignar, que la manera como regresa la pareja es hasta impactante, porque tenemos Ujú. una que ella simplemente llegó a la puerta del esposo, de la casa, y que no sabía ni siquiera qué hacía ahí parada. Como que la llevaron así, de la orejita, y que ella por dentro decía, pues yo qué estoy haciendo aquí parada si yo no quiero estar aquí. Y era que el esposo no dejaba de orar No por ella dejaba de orar por ella. y el Señor se encargó. Bueno, hay un evangelio que a mí me impacta mucho y es el del leproso. Él tenía todas las de perder. Se estaba descomponiendo en vida por su lepra. Sus hijos no los podía ver, su esposa tampoco. No podía ser un ser social, aislado. Y más aún, le da la potestad a Dios y le va diciendo a Jesús, si quieres, si quieres, puedes curar. O sea, este señor no fue ni a exigirle, ni a decirle, Señor, mire mi lepra, mis hijos, nada. Este señor fue por Jesús, por su querer. Lo honró tanto, lo honró de tal manera que para él pasó a segundo plano su enfermedad, su aislamiento, sus hijos, su esposa. Y ahí fue donde llegó al primer mandamiento. Lo amó sobre todo, que le dijo, si usted quiere, Ujú. y si Sí. Jesús no hubiera querido, Ujú. Es Exacto, ¿me ¿qué hubiera verdad. comprende? pasado si Ujú. no hubiera sido Cuando su... el ser humano sea capaz de darle la prioridad al Señor, si usted quiere, el Señor, téngalo por seguro que ahí cuando empieza a actuar. Pero a veces uno llega, pues si yo hubiese sido el leproso, llego, Señor, mire que este dolor, sí, yo. Si Ujú, yo hubiera sido el leproso, Señor, mis hijos, Señor, mi esposa, Señor, mire que todo el mundo me rechaza. sí.
Pero este hombre todo eso lo puso en segundo plano y su prioridad fue honrar el querer de Jesús. Bueno, Pues sí, Muy bien. Yo tenía sí. dos preguntitas por hacerte, no quería interrumpirte mientras ibas dando el testimonio. Una es con respecto a lo que habías dicho, pues que Monseñor Fidel como te acompaña en este proceso y estás como bajo la supervisión de él, por así decirlo. sí, señor. Ah, ok, perfecto. Sí, porque es importante aclarar, pues, que no, o sea, es bueno saber que no estás como rueda suelta, sino que estás acompañado por la iglesia y que estás supervisado por ellos, ¿cierto? Que me parece muy bien. Yo, Alex, te digo una cosa. Jesús cuando le dijeron que había alguien haciéndole liberación a un hombre, Juan, Señor, hay un hombre allí haciendo una liberación y se lo impedimos. ¿Por qué se lo has impedido? Yo, yo pienso que cuando una persona está fuera de la iglesia o rodando por sí mismo, está buscando interés. Mm. Pero yo me atrevo a decir que todo el que esté buscando el interés de la iglesia, que esté trabajando desde los sacramentos, desde la obediencia al Papa, desde la obediencia a su obispo y desde que sea una persona que esté trabajando para el crecimiento espiritual de la iglesia misma, nunca será una rueda suelta. ¿Sí? Yo digo que una rueda suelta es aquel que fuera empiece a buscar su propia conveniencia, haga su cosa aparte y esto. Pero mientras estemos defendiendo la iglesia, sus principios, y estemos sirviendo para ella, así sea en silencio, nadie nos note y nadie nos haya puesto el clérigo o el hábito, mientras lo hagamos a conciencia delante de Dios, no estamos sueltos porque estamos adheridos a la iglesia de Dios. Qué bien, Qué belleza. qué buena esa aclaración. Y lo otro que te iba a preguntar es, en este acompañamiento a personas con la oración de sanación, de liberación, lo más complicado, difícil en ellos, ¿qué es lo que has visto? O en un caso de estos. Lo más difícil de una sanación, de una liberación, es que el ser humano entienda que necesita a Dios. Mm. La gente viene, se entrega por unos días y vuelve y se va. Mm. Pero el ser humano mm, no ha entendido que Dios eh, es tan necesario para nosotros como el agua en el pez. Para que un pez pueda estar vivo todo el tiempo, necesita agua todo el tiempo, Mm. estar sumergido en ella. Si nosotros como personas no vivimos sumergidos en el amor de Dios, nos morimos de a poquitos, ¿sí? Nos morimos de a poquitos. Y yo lo único que te digo es, para mí lo más difícil muchas veces es convencer al ser humano de que necesita a Dios. Si el ser humano estuviera convencido de Dios, porque usted le habla a una persona, vea, necesita el sacramento de la confesión. ¿Será que sí? Mm. Y vaya, pues, ¿y por qué no me hace la oración así? Ay. Y hay otros que no están casados, y hay otros que tienen, que no les gusta ir a la Eucaristía. Hágame la oración, pero yo a mí me gusta a la manera a mí. Mm. Entonces, lo más difícil es entender que, yo le decía estos días a alguien, qué difícil es convencer al hombre de que necesita a Dios. Por sí mismo el ser humano, aun viendo todo lo que pasa, sufrimos. Yo estuve en Venezuela por allá haciendo pues unas charlas y haciendo oración. Y le decía a la gente, ¿usted cree que si Dios nos hiciera un milagro a todos, el milagro que todos pedimos, la iglesia estaría más llena, estaría más vacía o estaría igual? Yo les decía, los creyentes siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque convencer al ser humano de Dios es lo más difícil. Cuando el ser humano se convenza de Dios, pues el ser humano libremente va a abrir su corazón y Dios va a poder actuar en esa libertad del ser humano. ¿Sí? Pero mientras el ser humano sea a su manera, a su modo, según su manera de pensar, de creer, va a ser muy, Muy muy difícil. difícil. ¿Por qué? Porque la oración, vuelvo y le digo, no es mágica. La Ujú. oración de liberación y sanación empieza cuando tenemos una auténtica relación con Dios. No podemos prostituir a Dios. El que va a un burdel o a un prostíbulo
va por un rato, pero no va por una esposa, ni por alguien a quien amar, ni alguien a quien querer, ni alguien que lo quiera. El que se casa, no se casa solo por sexo, se casa porque quiere tener a alguien que le complemente, le ayude, le acompañe, le ame, ¿sí? El que se casa, sus intimidades son de gratis. El que va al burdel, no. La gente prostituye a Dios yendo a las iglesias, a muchos lugares, a santuarios, ¿sí? Van por el milagro, por la necesidad, por lo que quieren, simplemente por eso, pero no quieren una relación con Él. Mm. En cambio, cuando usted busca tener una relación con Dios, no va solo por un milagro, va por el Señor, que es el milagro más grande, ¿sí? Yo he visto gente que le han sucedido cosas milagrosas y eso no le sirvió para encontrar al Señor. Entonces, yo creo que el primer milagro o el milagro más grande que uno puede experimentar es querer estar con Él. Ay, Egnar, bueno, no, yo creo que el mensaje está claro para todas las personas que estén sintiendo como esa angustia porque esté viviendo una situación así, eh, sea un problema, sea un acto de brujería, sea una influencia espiritual, lo que sea que esté sintiendo, yo creo que Ignar dejó muy claro por dónde empezar. Más que ir a buscar aquí, ir a buscar allá, empezar a reventarle el chat a Ignar o al que sea, empieza por ti, empieza por una buena confesión, empieza por revisar esa vida interior, esa relación con los otros, ese perdón que quizás no has dado. Eh, Tantos mensajes que el Señor ha dejado aquí a través de Ignar, por ahí es donde debes empezar. Ignar, Amén. de verdad que muchas gracias, ha sido muy especial escucharte, escuchar al Señor hablar a través de ti. Siempre nosotros nos vamos muy reflexivos después de cada testimonio y lo que más me deja tu testimonio es que estamos muy ocupados en muchas cosas, de verdad, estamos muy distraídos, muy ocupados, eh, pero qué bueno, nunca es tarde para empezar a vivir y a experimentar ese amor con Dios de esa manera como tú nos lo estás mostrando. No piensen que para qué tanto que he hecho mal de aquí para atrás, pero qué rico a partir de hoy que lo estás escuchando, digas, me voy a proponer a tener una relación diferente y quizás ese esposo que no es tan buen esposo o ese hijo o ese vecino, voy a empezar a amarlo bastante y seguro el Señor ahí te va a dar demasiados regalos. Me voy con eso, Einar, muchas gracias. No, más que agradecidos porque sé que detrás de esto, no, pues yo tengo un montón de dudas y Otra hora. otras 2 horas yo creo hablando con Egnar, pero bendito sea el Señor, aquí quedó muy claro que las personas a veces nos acercamos, como lo habías dicho, buscando el milagro, El favor. el favor, la necesidad inmediata, más no buscando al Señor. Y muchas veces la gente se va decepcionada porque no recibió ese pedacito que estaba buscando Y en y el no se tiempo. llevó lo gigante que se pudo haber llevado, que era a Cristo, a Jesús en el corazón. Pero cuando no lo tienes y buscas algo chiquito, que es un favorcito temporal, pues eso no te llena, eso te va a dar un ratico y ya. Sí, no, no es lo mismo decir cambié las ventanas de la casa, decir cambié la casa. Qué belleza, sí. Hay gente que está buscando que Dios le cambie situaciones y circunstancias y Dios cambia vidas. Entonces, el que quiera verdaderamente liberarse, busque un cambio de vida. El que quiera simplemente que Dios le cambie una circunstancia, pues se quedará ahí patinando. Yo lo digo porque el estado natural de Dios es el primer lugar y tenemos que trabajar porque cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El primer mandamiento de Dios es amarlo sobre todas las cosas y todo tiene que apuntar a que la gloria de Dios se le dé poniéndolo en el primer lugar. Aunque a veces en la cabeza lo tengamos en el primero, si nos vamos al corazón, a veces está por ahí en el tercero, cuarto, y Dios no trabaja en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, porque Él solo puede actuar desde el primero. Entonces, Qué bueno, ahí belleza. está. Bueno, Einar, no, un Hermano, abrazo muy grande, Dios te bendiga, que el Señor siga bendiciendo tu apostolado. Oraremos por ti, por favor, tú por todos nosotros. y no se les olvide compartir, unirse al apostolado y unos comentarios muy respetuosos
a Egnar, por favor, aquí en esta cuenta, para que siga llegando a muchas personas todos esos testimonios de vida. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Egnar. Gracias, Egnar. Chao. Bendiciones. Dios te bendiga. Amén.